constitucional. Referente al llamado aborto ético, el que es producto de una violación, entiende este tribunal que la denuncia previa requerida por el proyecto en el mencionado supuesto es suficiente para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto hecho. Finalmente, el Tribunal Constitucional indica que son constitucionales los supuestos, aunque no son constitucionales las garantías, con lo cual insta al legislador a establecer otras garantías, como así se realizó posteriormente. En materia del consentimiento, se pregunta si, en su punto 13, se considera los recurrentes que el consentimiento, los supuestos previstos en los números 1 y 3 del 417 bis, no debería corresponder únicamente a la madre, y hacen especial referencia a la participación del padre, estimando que la exclusión de este vulnera el artículo 39.3. Indica el tribunal que entiende que la solución del legislador no es inconstitucional, dado que la peculiar relación entre la embarazada y el nasciturus hace que la decisión afecte primordialmente a aquello. El resto de las cuestiones: objeción de conciencia, el procedimiento a través del cual puede prestar el consentimiento a la mujer menor de edad o sometida a tutela, la inclusión del aborto dentro del régimen de la seguridad social, indica lo siguiente: pero tales cuestiones, aunque su regulación pueda revestir singular interés, son ajenas al enjuiciamiento de la constitucionalidad del proyecto, que debe circunscribirse a la norma penal impugnada. Entiende el Tribunal Constitucional que no es materia constitucional la regulación de estas cuestiones. No obstante, referente a la objeción de conciencia, incluye este párrafo. No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica, y como ha indicado este tribunal en diversas ocasiones, la Constitución española es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. Este párrafo vino a consagrar que los profesionales podían ejercer la objeción de conciencia referente a esta materia, aunque la cuestión quedó, como pueden ustedes ver, con una escasa regulación, sencillamente la afirmación de que podía ejercitar. Y en cuanto a la forma de prestar consentimiento a la menor incapacitada, podrá aplicarse la regulación establecida en el derecho positivo, sin perjuicio de que el legislador pueda valorar si la normativa existente es la adecuada desde la perspectiva de la norma penal cuestionada. El fallo, la sentencia, finalmente declara que el proyecto de ley orgánica por el que se introduce el artículo 417 bis en el Código Penal es disconforme con la Constitución, no en razón de los supuestos en que declara no punible al aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del artículo 15, básicamente la cuestión referida a las cautelas o garantías que el proceso debía revertir. Bien, como pueden ver ustedes, el Tribunal Constitucional aborda el supuesto de la ley orgánica del proyecto en términos de ponderación de bienes jurídicos protegidos, ponderando la vida del nasciturus con los otros bienes jurídicos protegidos que colisionan en los supuestos: la vida o la salud de la madre, el aborto como consecuencia de un delito de violación, o las graves taras físicas o psíquicas del nasciturus. La sentencia tuvo votos particulares de algunos magistrados, pueden ustedes verlos en la sentencia. Básicamente son de distintos sentidos, pero lo que sí vinieron a indicar, algunas de ellas, es que el Tribunal Constitucional solo se había pronunciado sobre un determinado proyecto de ley que establecía un sistema de indicaciones y que no estaba estableciendo una doctrina que cerrara la puerta a cualquier otra consideración. Venía a decir uno de los ponentes, lo ven ustedes en el punto 3, el artículo 3, Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 del Convenio Europeo
son argumentos irrebatibles para sostener que el artículo 15 de la Constitución española, interpretado desde estos textos internacionales, no es impeditivo de un sistema de tratamiento del aborto que excluya su punición. Y desde luego no lo es el del configurado en el artículo 417 bis. En una palabra, vienen a indicar que el constituyente, la Constitución, no tomó postura en el artículo 15 sobre el problema jurídico penal del aborto. Es un tema abierto a la disponibilidad del legislador democrático, sin que la fórmula por la que se ha decidido se encuentre en oposición con el artículo 15. Esta es la doctrina constitucional conocida, puesto que es el único momento en el que el Tribunal Constitucional se ha referido a esta materia. Sin embargo, no es esta la norma o la ley actualmente vigente. La norma vigente es la establecida por la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva. Esta ley viene a establecer la regulación del aborto con un prisma más amplio, no únicamente desde el ámbito penal, sino viene a regular también las cuestiones prestacionales, las cuestiones asistenciales o cuestiones organizativas, educativas, desde muchos ámbitos, considerando el aborto como una realidad social que debe ser abordada desde un ámbito más amplio que puramente la represión penal. Así viene a decir el artículo 1 en su objeto, la ley, dice, es objeto de esta ley garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. Los principios y ámbito de aplicación aparecen en el artículo 3. En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afecten a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. No existe como tal expresado un derecho al aborto o a la práctica del aborto. Solamente se reconoce esto que ustedes ven, el derecho a la libertad a la maternidad libremente decidida. Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta ley. Estas condiciones se interpretarán en modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Requisitos comunes del aborto para que no sea punible. Primero, que se practique por un médico especialista o bajo su dirección, que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado y que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, en su caso del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002. Aquí tienen ustedes la regulación anterior de la Ley 2/2010. Actualmente, por una modificación que tienen ustedes los materiales, el consentimiento de la mujer en estos supuestos se ha reconducido al sistema ordinario de la Ley 41/2002. Es decir, al considerarse una intervención de grave riesgo para la salud de la menor, el consentimiento será prestado por sus representantes legales. Después, obviamente, de que la menor haya sido oída. Esa es la regulación actual, pero en cualquier caso queda indemne las cuestiones civiles referentes a los supuestos en que pudiera existir una contraposición de intereses entre la menor y la decisión de sus representantes legales, en cuyo caso, en aras del mayor interés del menor, debemos considerar la necesidad de intervención del Ministerio Fiscal. Muchas gracias.